Vamos a ver este otro caso, que es el mecanismo de Colisa. También es un mecanismo con deslizamiento relativo. En particular, aquí nos piden nuevamente determinar lo que es la aceleración angular del elemento número 4, que es este balancín de salida. Nos dan la velocidad angular de entrada en la manivela y su aceleración angular. Les explico rápidamente. Comienzo determinando la velocidad del punto B cuando pertenece a 2 en función del angular y del radio. Obtengo su magnitud. Como la velocidad angular gira en sentido horario, ese vector BB2 va a salir disparado hacia abajo y a la derecha, perpendicular al elemento 2, con una inclinación de 50 grados. En este caso, planteo la ecuación sobre el elemento número 3, que es quien desarrolla el movimiento plano general. Y digo que la velocidad de B2 es igual a la velocidad de B4 más el término relativo. El elemento 4, como está pivotado físicamente en un extremo en el punto C, como se pueden dar cuenta, el punto B va a tratar de rotar, por lo tanto genera un vector perpendicular al elemento 4 que puede ir hacia arriba o hacia abajo, que es el mentado vector velocidad de B4, con una inclinación de 50 grados. Como yo estoy proponiendo la ecuación de esta forma, estoy suponiendo cómo se mueve el punto B2 cuando el elemento 4 es fijo. Lo mismo del ejemplo anterior del yugo. ¿Cómo se movería la corredera suponiendo que el elemento 4 o la guía es fija? Pues nada más sería el equivalente a un deslizamiento absoluto. Si se dan cuenta, conserva la misma inclinación que tendría mi balancín. A 35 grados pasaría a mi vector relativo, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Procedo a graficar. Comienzo trazando mi vector velocidad de B2 a 50 grados. Esta magnitud yo la definí de 7 centímetros. El siguiente vector absoluto que debe salir desde el origen es el vector velocidad de B4, que es este vector que va a 55 grados. La regla me establece que en la punta de mi resultante, que es BB2, va la punta de mi último término, que es el vector B2 visto desde B4. Trazo horizontal de referencia, mido 35 grados, punta con punta, y ahí lo proyecto hasta que corte este otro vector. Y así defino lo que es el triángulo de velocidades. Mido cada uno de mis vectores, obtengo las velocidades reales. Estas velocidades reales las estoy ocupando precisamente para obtener la velocidad angular del elemento 4, que está en función de la velocidad de B4 y del radio del balancín de salida, que es BC. Obtengo su magnitud. Aquí quiero que se den cuenta, el elemento 4, así como lo obtuvimos en la gráfica, que es el vector que sale hacia abajo y a la izquierda, realmente sería este vector que tenemos de esta forma, aquí. Aquí nosotros podemos visualizar que el elemento 4, por lo tanto, va a estar rotando para ese instante en sentido antihorario. Por eso coloqué esta flecha en este sentido. Vamos a proceder a trabajar con aceleraciones en este tipo de mecanismo. Nuevamente comienzo a analizar por tipos de movimientos. Si se dan cuenta, la manivela, por tener un movimiento de rotación o desarrollar un movimiento de rotación, tiene una componente normal y otra tangencial. La normal en función de la velocidad angular al cuadrado y del radio, obtengo su magnitud. La tangencial en función de la aceleración angular por el radio y nuevamente obtengo su magnitud. Nuevamente. Por definición, las aceleraciones normales van dirigidas hacia el punto pivote o eje de rotación, que en este caso es nuestro punto A. Este es el punto A, que físicamente es un punto fijo, o aquí está el eje de rotación de la manivela. Por lo tanto, la aceleración de B2 normal va hacia abajo y perpendicular a ella, pero en el sentido de la aceleración angular iría mi aceleración de B2 tangencial. Como la definimos en un principio, que va en sentido horario o de las manecillas del reloj, por eso sale disparada hacia abajo y a la derecha. Vuelvo a plantear mi ecuación sobre el eslabón que desarrolla el movimiento plano general, que nosotros sabemos que es nuestro elemento número 3 o la corredera. La aceleración de B2 es igual a la aceleración de B4 más el término de B2 cuando 4 está fijo, y nuevamente aparece el término aceleración de Coriolis. La aceleración de B4. Como el elemento 4, si recuerdan, desarrolla un movimiento de rotación u oscila, por eso tiene una componente normal y una componente tangencial. La componente normal la estoy determinando a partir de la velocidad de B4 al cuadrado entre el radio. Obtengo su magnitud. Si se dan cuenta, y a comparación con estas dos magnitudes, es muy drástica, es muy pequeña. No tengan miedo, suele ocurrir. Por lo tanto, ya tengo su magnitud.
En el caso del término velocidad, la aceleración de V4 tangencial la dejo expresada en función de la aceleración angular del elemento de salida y de su radio. Físicamente, aquí sí los tengo dibujados. Nuevamente, el punto C es el punto fijo de mi balancín, por lo tanto, la aceleración de V4 normal entraría al punto C o iría colineal a este radio. Perpendicular a este vector normal va el componente tangencial, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Siguiente vector, mi término relativo. Como les comentaba, ¿cómo se mueve esta aceleración de V2 cuando el elemento 4 es fijo? Si recuerdan, es un balancín que está fijo. Por lo tanto, ese punto va a deslizar con esos 35 grados. ¿Estamos? Aquí además estoy jugando con los ángulos. Estos mismos 35 grados son los que tenemos en nuestro dibujo, opuestos por el vértice. El término de aceleración de Coriolis. Aquí sí aparece el término de aceleración de Coriolis. ¿Por qué razón? Si recuerdan, les explicaba que es la velocidad angular de la guía o el elemento de salida, en este caso, que es el balancín número 4, por la velocidad relativa. Como en este caso nuestro balancín sí tiene una velocidad angular o sí tiende a rotar, por lo tanto, voy a determinar mi vector o magnitud del vector aceleración de Coriolis con la velocidad angular que ya habíamos obtenido previamente y el vector relativo. Obtengo su magnitud. Cuidado. Esto me indica qué cosa. ¿Cómo voy a graficar aceleración de Coriolis? Aquí comienzo trazando el vector relativo de velocidad. Aquí si recuerdan, vean, este es mi vector relativo. La punta de mi vector viene hacia abajo. Aquí lo estoy representando, que son estos mismos 35 grados. Y el giro del elemento número 4 es un giro antihorario, que la estoy representando nuevamente con este vectorcito. A partir del vector relativo voy a girar 90 grados, pero ¿cómo lo voy a girar? Como gira el elemento 4, en este caso como gira en sentido antihorario. Vean, este otro lápiz lo estoy girando en sentido del elemento 4. Por lo tanto, este es mi vector aceleración de Coriolis, que iría hacia arriba, perpendicular a mi vector velocidad de V2 cuando 4 es fijo. Aquí les pongo precisamente los ángulos. Establezco mi escala de aceleraciones, nuevamente, evaluando entre el valor más grande y el valor más pequeño, para escoger una escala ideal, se puede decir así, para poder trabajar. Aquí cabe recalcar que por la diferencia en magnitudes que tenemos, hay vectores que van a salir extremadamente muy pequeños, y eso lo digo por el vector aceleración de V4 normal. Procedo a graficar la ecuación que les comentaba. Aquí se las estoy proponiendo, o la propuse precisamente para tener una secuencia de cómo voy a graficar. Comienzo trabajando con la aceleración de V2 normal. A partir de mi origen de aceleraciones, 40 grados hacia abajo y hacia la izquierda, por la posición que tiene mi manivela, ubico la aceleración de V2 normal. A 90 grados de este vector normal de V2 viene su componente tangencial, sin perder de vista que este término salía en sentido horario, como les había comentado. Vean, acá está, sale hacia abajo y a la derecha. Por lo tanto, en mi gráfica o en el polígono va a salir hacia abajo y a la derecha. Entonces, ya tengo estos dos términos que me van a dar mi vector relativo. Ahora voy a trazar mi vector V4, aceleración de V4 normal. Es este pequeño vectorcito. Si recuerdan, teníamos una magnitud, o me había arrojado una magnitud de 16.9 centímetros. Aquí en mi polígono sale de 0.5 centímetros. Aquí los estoy representando. Este vector tiene una inclinación de 35 grados. A 90 grados de este vector VV4 normal viene su tangencial. No conozco su magnitud, nada más la indico. Ya grafiqué hasta aquí. Ya no puedo continuar graficando de manera secuencial. ¿Por qué razón? Porque no conozco este término relativo. Por lo tanto, aquí aplico la regla, que en la punta de mi resultante, que estaría aquí donde está mi dedo,
va la punta de mi último término, que es el vector aceleración de Coriolis. Si recuerdan, este vector, como les comentaba, eran 55 grados. Vean, estos mismos 55 grados que los estoy refiriendo respecto a la horizontal, los estoy ubicando acá, punta con punta. Eso es importante. En este caso, mi vector aceleración de Coriolis, la punta va hacia arriba, por lo tanto, al momento de yo graficarlo en mi polígono de aceleraciones, punta con punta, coloco la punta y lo trazo hacia abajo, lo proyecto hacia abajo con su magnitud. Donde termine este vector de aceleración de Coriolis, a 90 grados, trazo lo que es mi vector relativo, este vector relativo, o el vector también que le llegan a conocer como de deslizamiento. Este es mi vector de deslizamiento, B2, cuando 4 está fijo. ¿Hasta dónde lo voy a proyectar? Hasta que corte mi aceleración de B4 tangencial. Y de esta forma obtengo mi polígono de aceleraciones y aparece, o considerando, mi vector aceleración de Coriolis. Lo que voy a hacer a continuación, nada más, es medir mi término aceleración de B4 tangencial. ¿Por qué razón? Si recuerdan, la aceleración de B4 tangencial está en función de la aceleración angular de 4 por el radio de C a B o de B a C. Entonces, mi aceleración de B4 tangencial lo vamos a medir directamente de mi polígono. En mi caso mide 17.6 centímetros. 17.6 centímetros por mi escala que yo propuse, que era de 30. Esta magnitud, mejor dicho, de este vector, 17.6 por 30, lleva una magnitud real de 528 centímetros por segundo cuadrado. Regreso a mi ecuación previa y despejo y digo que la aceleración angular del elemento 4 va a estar en función de la aceleración de B4 tangencial entre el radio de C a B. 528 centímetros sobre segundo cuadrado entre el radio de B a C o de C a B, que es de 3.4. Esta aceleración angular lleva una magnitud de 155.29 radianes sobre segundo cuadrado. Si ustedes observan, sale hacia abajo y hacia la izquierda, por lo tanto la dirección sigue considerándose en sentido antihorario. ¿Por qué considerándose o por qué les digo esto? Aquí en mi gráfica, si recuerdan, cuando representé mis vectores, el vector real es este vector. Por lo tanto, el elemento 4, su aceleración angular, iría en este sentido y coincide con lo que les acabo de poner.